mito que vamos a desmentir es que no es una dieta, es un patrón de alimentación. O sea que ni siquiera estamos cambiando ni lo que comes, ni la calidad de los alimentos, ni nada de nada de nada. No es como la dieta keto, pero es un primo de la dieta cetogénica. Ahorita vamos a platicar por qué, pero es un patrón alimenticio. Por ejemplo, yo tengo mi respectiva nutróloga y hagan de cuenta que mi nutróloga normalmente me da una dieta, ¿no? Entonces, también puede que sean las 5 comidas, pero lo que es distinto es cómo las distribuyes en un día completo. Por ejemplo, normalmente, ¿ustedes a qué hora empiezan a desayunar? ¿Ustedes a qué hora empiezan a desayunar? Platíquenme por ahí en el chat. ¿A qué hora comienzan a desayunar? Más o menos como a las 9, 11. Bueno, la hora se está volando un poquito. Ok. ¿Y a qué hora terminan de cenar? Más o menos en promedio. Kevin dice a la 1 o 2, ok. De hecho, más o menos yo como a la misma hora, Kevin. Como a las 11 p.m. Bueno, es que es cierto, o sea, la verdad es que así como platican todos, los patrones de alimentación estamos muy orientados a que sean muy, muy, muy occidentales. O sea, desayunamos a las 7 de la mañana tempranito, ¿sí? A las 7 de la mañana tempranito y terminamos de cenar, ¿qué les gusta? A las 9, 10 p.m. O sea, realmente, si se ponen a pensar, no hay en realidad una ventana mayor a 3 horas en las cuales no tengamos una alimentación. No tenemos acceso, no es como que no tenemos acceso a comida. Siempre hay acceso a comida, ¿no? Entonces, aquí es donde podemos definir qué es el ayuno, ¿no? Entonces, lo que pasa es que de estas 3 a 5 comidas distribuidas en 12 a 15 horas, ¿sí? Aquí lo que hace el ayuno intermitente, para empezar, hay muchos patrones. Uno de los patrones que voy a poner aquí en el chat, el primer patrón es que, por ejemplo, un día de la semana o dos, no comes. Está muy intenso, yo la verdad no hago eso. O que, por ejemplo, hay una restricción calórica completa por un día entero. Eso es muy complicado y muy difícil de hacer. Normalmente, el otro patrón que está muy sencillo, y la verdad yo llevo ya 5 meses haciéndolo y me he sentido muy, muy bien, se llama 8-16. O sea, que normalmente son 8 horas, es una ventana de 8 horas en las que puedes comer tu comida normal del día, no comes más, o sea, no comes más, pero sí comes más abundante, porque dan de cuenta, yo, por ejemplo, y ayunas 16 horas. Entonces, ya puedes comer, por decir, empiezas a desayunar a mediodía, a las 12 p.m. y cenas a las 8 p.m. Si se ponen a pensar, no está tan matón, ¿no? No está tan matón y está mucho más práctico, les voy a decir. Porque a mí, algo que no soy muy fan de las dietas en general, es que, o sea, siempre cuando como estoy satisfecho. Es cierto, sí estoy satisfecho, nunca me quedo con nada, pero estoy satisfecho. Pero una limitante es eso. A mí, yo soy de los que se come una comida un poquito más copiosa. Yo prefiero, por varias razones, primero, ¿qué ventajas? El por qué yo hago este tipo de patrones alimenticios. Lo primero es que ahorras tiempo. Si tú eres como yo y te tardas un poquito cocinando, entonces yo prefiero quedarme solamente, ¿sabes qué? Voy a ir una vez en todo el día o dos a la cocina y ya no vuelvo, ¿no? O inclusive no inviertes tanto en meal prep, porque uno de los problemas es que uno se tarda un poquito haciendo la preparación de los alimentos y demás cosas. Entonces, primero, ahorras tiempo. Y número dos, es más práctico. Es más práctico en tiempo y aparte te sientes más. Yo siento que es como ir un día al buffet y ya. Pero en realidad no es como que estás comiendo mal, más bien estás comiendo la comida que te toca en el día y la vas recorriendo. Por ejemplo, yo actualmente ya estoy comiendo, por ejemplo, yo empiezo a desayunar a mediodía y termino de cenar a las 4 p.m. Ya lo recorrí como ya un ayuno de 20 horas y como en 4, por ejemplo. La última vez que comí fue ayer a las 4 p.m., por decir, eso normalmente lo hago entre semana. A las 4 p.m. es mi última cena y ya, básicamente en todo el día ya no como y me siento muy bien. Pero bueno, ahorita vamos a platicar de todos los beneficios, porque obviamente hay mucho estigma y demás cosas que también vamos a platicar ahorita durante la sesión. Okidoki, entonces, para empezar, una de las preguntas más comunes es, ¿el ayuno me hará bajar de peso por sí solo? Y la respuesta es no. Solamente si hay déficit calórico. O sea, si tú gastas más calorías de las que consumes, pues obviamente puede haber, o sea, esto le llamamos déficit calórico, sí puede haber una pérdida de peso como tal, ¿no? Pero esto es importante mencionar que el objetivo del ayuno intermitente no es propiamente hacer que bajes de peso, pero sí lo puede potenciar como veremos más adelante. Como estamos platicando,
estamos ingiriendo las mismas calorías, solamente con diferente horario. Y esto es muy útil cuando uno quiere, por ejemplo, aprovechar y optimizar su día. Entonces, esto para empezar, el primer mito que quiero desmentir es que no les va a ayudar con con la pérdida de peso por sí solo si ingieres menos calorías. O sea, si tu dieta, si yo, por ejemplo, que tengo un gasto basal de 1800 kilocalorías, hago ejercicio para otras 300, por ejemplo, y hago una dieta de 2000, sí me va a hacer bajar de peso, ¿sale? Entonces, y también, a ver, luego platicaremos y definir qué es eso del peso, ¿no? Pero bueno, ¿qué sucede en el cuerpo? ¿Qué sucede en el cuerpo? Entonces, por aquí vamos a darles un poquito de, vamos aquí a abrir una pizarrita. Para los que saben, ya conocen mis clases, me gusta mucho dibujar a mí, entonces vamos a dibujar un poquito. Sí, en la pizarra todos, ¿no? ¿Todos ven la pizarra? Díganme si alguien no ve la pizarra. Vamos a ponerle, excelente, muy, muy bien. Okidoki. Pues bueno, vamos a decir que todos nosotros nos vamos a comer una hamburguesa. La hamburguesa, ¿qué tiene? Tiene su pancito, ¿sí? Con su ajonjolí. Tiene tu camita de lechuga, ¿no? Tiene tu camita de lechuga. Tiene la carne, ¿verdad? Vamos a poner una de 3 kilos de carne. Les diré que una de mis hamburguesas favoritas pesa como medio kilo. Y vamos a poner un poquito de aceite de oliva, ¿sí? Vamos a ponerlo por acá, aceite de oliva. Y finalmente nuestro siguiente pan, ¿no? Aquí está. Entonces vamos a decir que nos comemos una hamburguesa. Y la hamburguesa consta de varias partes. De la parte de aquí, de puramente la carne, que es solamente proteína, ¿verdad? En su mayoría. Tenemos por acá el pan, que principalmente, por ejemplo, tiene almidón. Sabemos que tiene almidón. Entonces yo sé que es un carbohidrato. Y por acá vamos a tener la grasita, ¿no? Y también de la carne. Entonces vamos a poner aquí la grasa. Pero adivinen qué. Adivinen cómo le llamamos a la grasa en términos así como muy rimbombantes, como en nutrición. ¿Cómo se le llama a la grasa en términos más rimbombantes? ¿Cómo se le llama en términos médicos o de nutrición a la grasa? Y empieza con T. Tiene hasta que termine de escribirlo. Triglicéridos. Yeah, man, let's go. Muy bien. Triglicéridos. Entonces, triglicéridos. Excelente. Entonces, ¿qué pasa normalmente cuando uno empieza la digestión? Pues la digestión, recuerden que tenemos muchas enzimas. Desde la boca, por ejemplo, tenemos la lipasa, tenemos la amilasa salival, luego de repente en el estómago tenemos la pepsina. Y bueno, hay un chorro de enzimas en todo. Ya luego platicaremos, tendremos una plática solamente de fisiología. Pero bueno, se digiere, ¿no? Este proceso se le llama como digestión, ¿no? Y lo descomponemos en las moléculas más esenciales, ¿no? Porque inclusive los disacáridos de los carbohidratos, por ejemplo, la galactosa, la fructosa, todo eso eventualmente se descompone en glucosa. Entonces, la glucosa es el monosacárido por excelencia de los carbohidratos, ¿no? Y luego la proteína se descompone en aminoácidos, ¿no? Sabemos que tenemos muchos, tenemos la fenilalanina, la tirosina, la tronina y un montón más, ¿no? Hasta 20 que son esenciales. Y de los triglicéridos tenemos propiamente, aquí acuérdense que es una cabecita, ¿sí? De glicerol 3-fosfato, ¿sí? Y 3 colitas. Una colita, 2 colitas y 3 colitas. Cada una de esas colitas es un ácido graso, por eso se llama triglicéridos, porque es el glicerol 3-fosfato y las 3 colitas de ácidos grasos. Esto lo descomponemos en ácidos grasos, ¿verdad? Y esto hagan de cuenta que luego eventualmente lo tenemos que guardar en distintas partes de tu cuerpo. Por ejemplo, la glucosa, tú la puedes guardar en forma de glucógeno, ¿verdad? Qué fe escribo, discúlpenme. Por eso nunca hacía cartulinas en primaria. Los aminoácidos, eventualmente tú los guardas en proteínas, ¿verdad? Y los ácidos grasos tú los vuelves a guardar en forma de triglicéridos, ¿sale? Entonces, primero, ¿dónde guardamos el glucógeno? En 2 partes, en hígado y músculo. Proteínas, ¿dónde las guardamos? Principalmente en músculo esquelético, ¿verdad? Y aquí está el que todo el mundo quiere saber. ¿Dónde guardamos los triglicéridos? En el tejido adiposo, ¿verdad? Entonces, adivinen qué, resulta que prácticamente todas estas rutas
la glucogenogénesis, la proteosíntesis, la liposíntesis. Todas estas rutas, adivinen cuál es la hormona que la regula. ¿Qué hormona regula esto? ¿Qué hormona creen que regule esto? Los que sepan, por ahí pueden platicar o escribir, lo que prefieran. ¿Qué hormona normalmente es más anabólica que catabólica? La insulina. Excelente. Normalmente la hormona que hace esto se llama insulina. Entonces, hay un problema con esto, pues. O sea, entonces, uno se preguntará, bueno, entonces, me estás diciendo, Pavel, que yo voy a guardar grasa entonces en estos periodos, ¿no? Y proteínas y carbohidratos. Ahora, una pregunta, ¿dónde y cuándo liberamos insulina? La insulina la liberamos preferencialmente en 2 periodos. De manera postprandial, o sea, es una forma elegante de decir después de comer, claro, después de comer. Entonces, pónganse a pensar, durante un día completo, casi siempre en una dieta común nos la pasamos haciendo, guardando grasa, guardando proteínas, guardando glucógeno. Siempre, 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 porque normalmente no hay una limitación en qué tanto hacemos esto, pero también durante el sueño. Y el ejercicio lo puede potenciar un poquito inclusive. Pero bueno, habrá otras rutas en las cuales esto se revierte, donde hacemos en vez de guardar el azúcar, lo liberamos, ¿no? Como la glucogenólisis. Las proteínas las destruimos en forma de proteólisis, ¿no? Los triglicéridos los cortamos en forma de ácidos grasos, ¿no? Y la siguiente pregunta es, bueno, entonces, ¿qué hormona hace todo esto? Que obviamente va a ser como el antagonismo de esto, y es importante mencionar que esta se libera preferencialmente en ayuno. Entonces, ¿cómo se llama la hormona que preferencialmente es catabólica, que normalmente se encarga de destruir todo esto? ¿Qué es lo que queremos, no? Si queremos favorecer la lipólisis y demás cosas. ¿Cómo se llama? Eso, muy bien. Por ahí, déjenme ver quién lo mencionó primero. Ángel Colin, muy bien. Glucagon, David también, y muy bien Stephanie. Entonces, pero ojo, no solamente es el glucagon, es glucagon y sus amigos. O sea, es glucagon y hormona del crecimiento, es glucagon y norepinefrina durante el estrés y el ejercicio, glucagon y hormonas tiroideas y demás cosas, ¿no? Pero bueno, muy bien. Entonces, ya lo tenemos. Entonces, aquí hay algo bien importante. ¿Qué pasa en el ayuno intermitente? Normalmente se potencia esto durante más tiempo, tenemos más glucagón y tenemos más catabolismo de manera general, ¿sale? Entonces, algo que sí me gustaría mencionar es que normalmente, si tú, por ejemplo, eres un fisicoculturista, no le puedes sacar mucho provecho a esta dieta porque normalmente no es para favorecer propiamente el anabolismo, ¿no? Entonces, por esto mismo, pero luego veremos los efectos tan importantes que tiene. Muy bien, entonces, excelente. Ojalá les haya gustado mucho este mini break de dibujo. Yo lo iba a hacer de todas maneras porque soy muy fan de dibujar. Me encanta que me hagan dibujar mal. Entonces, bueno, es lo que queremos hacer. Básicamente queremos cambiar de estar constantemente en este periodo donde guardamos glucógeno, donde guardamos triglicéridos y donde guardamos proteínas, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? Revirtiéndolo preferencialmente al mundo del glucagón y sus amigos. No confundirlo con glucógeno. Entonces, el objetivo del ayuno es que cambiamos de ahorrar energía a usar los almacenes energéticos que tenemos. Usamos el glucógeno, usamos los triglicéridos y usamos las proteínas. Y bueno, ¿esto es para todos? Bueno, esto solamente lo tienes que hacer si a ti te funciona, ¿sale? Solamente si a ti te funciona. A mí me ha funcionado muchísimo, me he sentido muy bien. Ahorita platicaremos los beneficios que tiene por más de 5 meses y me he sentido excelentemente bien. Ahora, la dieta cetogénica, pues tú puedes hacer la dieta que no hay una mejor dieta. La cetogénica no es mejor que una dieta normal, no es mejor que una dieta mediterránea. Eso sí, la dieta que se conoce que es más saludable de todas en la vida es la dieta mediterránea, que es muy alta en ácidos omega 3, muchas verduras, que aceite de oliva, muchas grasas no saturadas, ¿verdad? Y demás cosas. Pero bueno, entonces, lo siguiente, lo siento. Entonces, ¿qué es y cómo funciona? Pues el ayuno intermitente propiamente, déjenme checar si, ahí está. El ayuno intermitente propiamente se hace en el periodo de 16 contra 8 horas. O sea, tenemos 16 horas de ayuno y 8 horas en el que comemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tu primera comida puede ser a mediodía, por ejemplo, y tu segunda comida puede ser hasta las 8 p.m. En esa ventana tú puedes comer tu desayuno, tu primer lonche, tu comida, tu segundo lonche y tu cena. Entonces, si tú haces esto, básicamente ya tienes una ventana larga desde las 8 de la mañana hasta las 12 p.m., perdón, 12
desde las 8 de la tarde hasta las 12 p.m. del siguiente día, en el cual te encuentras predominantemente en el mundo del glucagón y del ayuno, ¿no? Entonces, se empieza a hacer catabolismo, catabolismo, catabolismo y catabolismo. Entonces, ahora sí, esto es lo más interesante para lo que la mayoría de ustedes vino. ¿Qué efectos tiene en la salud? ¿Qué efectos tiene en salud? Entonces, la mayor cantidad de los artículos que voy a citar ahorita es de los Effects on Intermittent Fasting on Health, Aging and Disease. Esto fue publicado por el New England Journal of Medicine, que es uno de los más eminentes revistas científicas que existen. Entonces, bueno, vamos a platicar. Resulta que la restricción calórica en monos rhesus, que ojo, los monos rhesus, solo para que sepan, es el pariente más cercano del humano que hay en las familias de primates. Entonces, básicamente lo que pasa aquí es muy probable que pase en el humano también. No se han hecho estudios en humanos todavía, pero no solamente incrementa la esperanza de vida, sino que también disminuye el envejecimiento como tal. Por ejemplo, en ese estudio que tenemos por acá, ambos son monos que nacieron al mismo tiempo, que tuvieron la misma ingesta de calorías, ¿sí? Que tuvieron la misma ingesta de calorías, pero el de acá se le permitió comer al momento que él quería, en el momento que pues a él se le plazca, ¿no? Y este primer mono que tenemos por acá, tienen la misma edad, ya son relativamente viejos. Este fue un estudio que se hizo en Estados Unidos y en los años 90, y dense cuenta cómo la composición corporal de este monito que tuvo restricción calórica, que hizo intencionadamente, o sea, que había una cantidad limitada de espacio en el que podía ingerir sus nutrientes, se ve un poquito más esbelto, se ve, o sea, con mucho menos desgaste a comparación de este. Este, por ejemplo, se ve que ya está pagando una pensión. Digo, que ya está utilizando su pensión. Muy bien. Entonces, primero, el beneficio es este. Para empezar, parece eventualmente que, o sea, está demostrado más bien que sí previene el envejecimiento como tal. Entonces, ¿y ahora qué es? ¿Qué pasa en el ayuno intermitente? Entonces, sobre todo, cuando se combina con ejercicio, porque una pregunta común que sale esto es, oye, Pavel, ¿y puedes hacer ejercicio en ayuno? Claro, o sea, yo, por ejemplo, les digo, yo termino de hacer mi última comida a las 4 de la tarde y yo empiezo a hacer ejercicio como a las 9, 10 de la noche y pues sí me esfuerzo bastante. Entonces, para que sepan, hacer ejercicio intenso no pasa nada, la verdad, me he sentido muy bien y no he tenido ningún problemita. Entonces, ¿qué pasa durante el ayuno intermitente? Por ejemplo, aquí tenemos los triglicéridos, ¿no? Aquí está el tejido adiposo. Dense cuenta cómo de los triglicéridos, aquí dice FFA, o sea, ácidos grasos libres o free fatty acids, ¿no? Que está por acá. Entonces, a esto ya es por la lipólisis, ¿no? Estos sabemos que están potenciados principalmente por una lipasa sensible a hormonas. Estas hormonas se refieren al glucagón, al hormona del crecimiento, a la norepinefrina y demás cosas. Entonces, dense cuenta cómo los ácidos grasos libres ya se están quemando en toda esta ventana de tiempo, ¿sale? Otra cosa interesante es que, déjenme, sorry, ok, sigo. Otra cosa interesante es que los ácidos grasos cuando llegan al hígado, por ejemplo, promueven la estimulación de una hormona que se llama FGF, llamada Fibroblast Growth Factor 21 o factor de crecimiento derivado de los fibroblastos. O sea, que este factor de crecimiento tiene muchísimos efectos muy distintos y muy, muy heterogéneos que ahorita vamos a ver. Y bueno, dense cuenta cómo tiene efecto en músculo, en corazón y además en cerebro. Ahorita veremos un poquito de esto. Además de esto, los ácidos grasos, dense cuenta cómo favorecen que se consuma el acetilcoenzima A y de esto produces bueno, ¿quién sabe qué es el acetoacetato y el beta-hidroxibutirato? ¿Estos dos qué son? ¿Quién sabe qué es el acetoacetato y el beta-hidroxibutirato? ¿Quién sabe qué son? Cuerpos cetónicos. Así es, son cuerpos cetónicos, dentro de los cuales recordemos que el beta-hidroxibutirato es el que mayor valor energético te puede dar. Entonces, interesantemente, también promueve cetogénesis. O sea, un dato importante es esto, por eso les decía que es como el dieto de la es el primo de la dieta cetogénica, porque no es como que solamente consumes grasas, consumes tus verduras, tus frutas, tú prácticamente todo, pero el beneficio es que también puedes inducir cetogénesis, ¿sale? Y si recordamos, los cuerpos cetónicos son un excelente combustible para músculo esquelético, para músculo cardíaco y además para cerebro. Y algo bien interesante pasa, muy interesante. Está ahí porque no se los puse en el artículo porque ya era muy celular, pero por ahí se activaron unos factores de transcripción muy interesantes. Por ejemplo, se está demostrado que el metabolismo oxidativo, el NAD con el signo de más, o sea, el que no está
reducido, hace un efecto bien potente porque activa unos factores de transcripción como mTOR, también promueve la activación de FOXO3 y otros factores de transcripción muy interesantes como el factor nuclear kappa B. Y en lo que culminan, aquí son los efectos que les quería mostrar, es que promueve la producción de ATP, ¿sí? Pero también aquí está lo interesante, incrementa la mayor cantidad de biogénesis mitocondrial, o sea que tu tasa metabólica incrementa. Eso está muy interesante porque dan de cuenta que vieron que si tú tienes obviamente más mitocondrias, haces más fosforilación oxidativa, tu gasto metabólico basal incrementa por consecuente. También hay un poquito más de autofagia porque empiezas todas las células que estaban un poquito más viejas y los organelos que ya no servían los empiezan a fagocitar y degradar para hacer unos más nuevos. La vía mTOR también puede verse un poquito disminuida. De hecho, esta se puede ver hasta incrementar en algunos pacientes con excitotoxicidad, por ejemplo, en epilepsia. Esa es una de las razones por el cual la dieta cetogénica es muy recomendada en pacientes con epilepsia, por ejemplo. Siguiente, está demostradísimo que, bueno, uno de los problemas que pasa, por ejemplo, si tú comes una comida muy copiosa, por ejemplo, me como mis chilaquilitos, me como mis hotcakes, me como mi desayuno de ayer, ¿no? Mis chilaquilitos, mis hotcakes, un chorro de carbohidratos. ¿Qué es lo que va a pasar inmediatamente después? Si me acuesto un poquito en mi cama, ¿qué me va a pasar? Yeah. El mal del puerco, ¿no? Mal de pork. Entonces, vamos a platicar un poquito de eso porque la verdad yo creo que es un tema bien interesante que no mucha gente toca. Vamos a hablar del mal del puerco por un minutito, solo para que se den una idea, porque la verdad está muy interesante. Entonces, ¿sí ven otra vez la pantallita, no? ¿O todavía no? ¿Todo el mundo ve la pantallita? All right. Let's go. Entonces, imagínense que este es un vaso sanguíneo, ¿no? Este es tu vaso sanguíneo normal. Aquí tienes un vaso. Ay, bien chueco. Ay, sorry, es que les digo, mi pasión es dibujar, pero no soy bueno dibujando. Es como, ya sabes, ¿no? Como sigue tus sueños. Canta, pero no cantes. Entonces, en este vaso sanguíneo vamos a decir que está todo el azúcar del mundo. Tú tienes tu glucosa, ¿verdad? Tienes tu glucosa. Ahora, normalmente, con insulina, esto sí, por una mención en Instagram, ¿quién se sabe cuál es el único GLUT que es inducido por insulina y en dónde? ¿Quién El sabe 4. cuál es el único GLUT que es inducido por insulina? GLUT4. Excelente, GLUT4. ¿Y dónde se expresa? Músculo y tejido adiposo. Let's go. Ok, ponme por ahí tu Instagram. Tu nombre. Soy Ángel Colín. Bueno, ok, muy bien. Felicidades, ¿eh? Ok, me lo pones por ahí en la cajita de chat. Muy bien, pues así como nos comentaron muy interesantemente, resulta que la glucosa se puede guardar en dos tejidos preferencialmente, ¿sale? O sea, lo quitamos del vaso sanguíneo y lo metemos en dos tejidos. Así como nos dijo en el primero, en músculo. Preferencialmente músculo esquelético, ¿verdad? Músculo esquelético. Muy bien. Y en el segundo es el tejido adiposo, se engrasa. Esto fue inducido gracias a la insulina, ¿verdad? A la insulina. Muy bien. Ahora, ojo, solamente guardamos la glucosa en esos sitios cuando comes una comida muy incrementada con carbohidratos. Esto pasa porque se liberaron por ahí una hormona que se llama péptido insulinotrópico dependiente de glucosa. Péptido insulinotrópico dependiente de glucosa. Lo curioso es que es péptido insulinotrópico dependiente de glucosa. Que curiosamente se abrevia PIG, que es cerdo en inglés. Qué curioso, ¿no? En fin. Bueno, y resulta que otro órgano que, por ejemplo, tiene otros GLUTs, por ejemplo, tiene el 1 y 3 más abundantemente, como el cerebro, dense cuenta que en realidad, ¿qué pasa? O sea, básicamente, lo que pasa después de comer es que tú tienes aquí vamos a poner una gráfica de azúcar en sangre. ¿Cuánto es el azúcar en sangre normal? Azúcar en sangre normal. Azúcar. 70 a 100. Más o menos como de 70 hasta 110 miligramos sobre decilitro. Entonces, imagínense que tenemos aquí esto. 70 a 100, ¿no? Comemos. ¿Qué pasa? Sube. Péptido insulinotrópico dependiente de glucosa baja de repente y lo guardamos. ¿Dónde lo guardamos? Aquí y acá. Pero dense cuenta que básicamente lo que pasa es que ahora luego eventualmente desarrollas una hipoglucemia por un tiempo muy bajo, ¿no? Entonces, lo que pasa es que en este periodo donde estás guardando tu azúcar, resulta que le llega menos azúcar, ¿sí? Le llega menos energía a
nuestro cerebro, porque básicamente no tiene el LUT4, ¿no? Y lo loco es que esto no pasa durante el ayuno intermitente. O sea, que básicamente sería deshacerte del mal del puerco. Y está bien interesante porque a mí, como les digo, bueno, a uno como estudiante, una de las cosas que tú quieres, que te interesan es que, ¿sabes qué? Yo quiero estar más activo cuando estoy haciendo mis actividades durante el día. Y es cierto, o sea, realmente estás promoviendo un ligero estado de estrés, ¿sí? Un ligero estado de estrés de manera constante, en el cual estás cambiando de combustible que no te genera el efecto adverso del mal del puerco, ¿sí? Conocido como cuerpos cetónicos, preferencialmente beta-hidroxibutirato. Muy bien. Entonces, claro, repetimos todo. Entonces, una vez más. Entonces, lo que estamos diciendo es que una persona cuando come una dieta alta en carbohidratos o una dieta convencional donde tenemos mucha insulina de manera normal, guardamos siempre glucosa después de la comida en tejido adiposo y músculo, inducido por la insulina de manera postprandial, o sea, después de comer. Lo único que dije es que guardamos esto durante la comida. El problema de esto, el efecto secundario es que después nos da una hipoglucemia relativa. O sea que bajamos a niveles inferiores, 70, algo así. Entonces, ¿qué pasa en este periodo? Es que le llega menos energía básicamente a nuestro cerebro, ¿no? Menos combustible porque la principal ruta metabólica del cerebro es la glucólisis oxidativa, ¿no? Entonces, lo que pasa aquí es que ese es el efecto malo, ¿no? Durante la dieta convencional, que cuando comemos nos da sueño. ¿Qué pasa en el ayuno intermitente? En el ayuno intermitente no hay esta bajada. No hay esta bajada porque básicamente tú estás promoviendo tu glucosa, tu glicemia normal se mantiene gracias a la glucogenólisis y gracias a la gluconeogénesis. Entonces, también la marea alcalina es un componente de eso. Tienes razón. Eso baja la tasa metabólica en las neuronas. Entonces, lo interesante es que durante el ayuno intermitente no hay esos picos, te mantienes de manera constante con esto. Cambias la energía y siempre está presente porque ahora estás utilizando beta-hidroxibutirato. ¿Sale? ¿A alguien le quedó dudas con esto? Entonces, lo único que comentamos es que durante el ayuno no hay el mal del puerco. Es lo único que les platiqué. ¿Sale? Es el beneficio. Y tu cerebro se mantiene más activo. Y bueno, querían ver en estudios. Dije, bueno, ¿esto es cierto en personas? ¿Esto es real en personas o solamente pasa en estudios? Y descubrieron, aquí está, descubrieron que resulta que esto tiene dos efectos bien interesantes en el cerebro. Incrementa tu performance cognitivo, aumenta tu atención, tu retención, tu memoria y mejora tu resistencia al estrés. Además de esto, algo bien loco es que se libera una hormona que se llama BDNF, que significa Brain Derived Neurotrophic Factor o factor de crecimiento neurotrófico cerebral. Lo interesante es que el factor de crecimiento neurotrófico cerebral, váyanse ahorita al chat, promueve la neurogénesis, o sea que nacen nuevas neuronas. Adivinen en qué sitio, en el giro dentado del hipocampo. ¿Alguien sabe para qué es el hipocampo? ¿Cuál es la función más importante del hipocampo? Para la memoria. Muy bien, entonces, interesantemente, potencia por esto mismo tú dos cosas, memoria y atención durante el estudio. Entonces, el yo porque hago ayuno intermitente es porque me está ayudando muchísimo a trabajar mejor, a concentrarme mucho mejor y me siento muy bien durante el estudio, sobre todo que es lo que más me interesa, más que el ejercicio y más cosas. Entonces, está bien interesante esto. En ese cuenta, entonces, tienes mayor producción de ATP, tienes más biogénesis mitocondrial y aumentas tu esperanza de vida. Eso está bien loco. Ahora, entonces, de manera resumida, aquí en esta infografía, ya casi para terminar nuestro mini webinar, platicamos cuáles son los beneficios del ayuno intermitente. Para empezar, mejora tu performance cognitivo, ¿no? Esto está demostrado con memoria espacial, memoria de trabajo, que es muy importante para la memoria prefrontal en animales, pero bueno, también está demostrado que funciona en adultos esto de la memoria. Tienes mayores beneficios cardiovasculares, mejora la presión, mejora tu frecuencia cardíaca basal, que sabemos que es un factor predictivo para eventos coronarios en el futuro. Además de esto, son mejorados como tal durante el ayuno intermitente. Otra cosa, en personas jóvenes que hacen ayuno por más de 16 horas, pueden potenciar como tal la pérdida de masa, la pérdida de grasa sin perder masa muscular. Está muy padre. O sea que si alguien, por ejemplo, si alguien aquí es fisicoculturista, le interesa esta parte, la verdad, el ayuno intermitente es una buena herramienta durante los periodos en los que van a competir y quieren bajar esto de la pérdida muscular.
Y aparte, está demostrado que por lo menos en ratoncitos puede mejorar como tal tu resistencia al ejercicio. Compararon a dos ratoncitos normales. Y resulta el que tenía alimentación ilimitada, pues corría mucho menos que el que sí hay un intermitente. Y bueno, esto lo ven como desde un punto de vista evolutivo, ¿no? Como, o sea, se ponen a pensar ahorita, pues bueno, ¿cuándo no tenemos acceso a comida? ¿Cuándo no tenemos acceso a agua? O sea, siempre tenemos. La idea es que se activan mecanismos evolutivos de estrés para supervivencia. Eso es lo interesante, que por eso creen que es o sea, un maestro me decía, ¿sabes qué? No te fijes en el árbol, mejor ve el bosque, ¿no? Entonces, el bosque, la virada es como, bueno, no te fijes en todos los pequeños, no, que el BDNF, que el mTOR, y estas cosas, ¿no? Sino que más bien es para mejorar la sobrevida de manera evolutiva. Para eso sirve. Entonces, lo interesante es que también resulta que previene obesidad. Algunos estudios en adultos está demostrado que también promueve la pérdida de peso. En animales también mejora, ¿sí?, el daño tisular y incrementa el desenlace postquirúrgico. Está muy interesante. Entonces, ya con últimas dos diapositivas, aquí les voy a platicar. Entonces, esos son como fun facts que están así como datos clínicos, solamente puramente clínicos, que están demostrados en distintos estudios en varias partes. Por ejemplo, en Okinawa, Japón, resulta que ahí es donde normalmente tiene una dieta muy alta en verduras, en frutas, pero también en restricción calórica, porque hacen de manera inintencional y por culturalidad ayuno intermitente. Entonces, aquí resulta que las tasas de diabetes mellitus y obesidad son mucho más bajas que el promedio mundial y obviamente mucho menos aquí en México, mucho menos que aquí en México y en Estados Unidos. Para empezar, una pregunta que comúnmente hacen es, ¿se puede hacer ayuno intermitente con diabetes mellitus? Está demostrado que es seguro, pero no hay estudios suficientes para decir, lo recomiendo. Pero, de todas maneras, existe beneficio que se puede demostrar. Sin embargo, como faltan más estudios, no se puede hacer la recomendación de manera global. Ahorita platicaremos unos limitantes que hay por ahí. Además, mejora desenlaces quirúrgicos y funcionalidad posoperatoria. O sea, los días de estancia intrahospitalaria se reducen. O sea, que los que se van a recuperar los hacen que se recuperen un poquito más rápido porque aumenta la reparación tisular. En el Calorie Study de 2 años, resulta que en pacientes sin obesidad, o sea, tú o yo, por ejemplo, disminuye el riesgo cardiovascular. O sea que ya adivinen cuál es la causa principal de mortalidad de los 40 a los 60 años. Infartos agudos al miocardio, ¿no? O sea que básicamente te puedes morir menos. Y esto me sorprendió un chorro. Algunos estudios reportan que pueden suprimir el glioblastoma multiforme, que es un cáncer cerebral, y aumenta la sobrevida en pacientes con cáncer de páncreas y algunos gastrointestinales. Se necesitan más estudios conclusivos, pero, güey, ¿qué cosas mejoran la evolución del cáncer? Pues muy pocas, ¿no? Segundo, en modelos animales retrasa la aparición de enfermedades neurodegenerativas. Uno de los problemas más grandes de nuestros tiempos es que como ahora estamos viviendo más, nos enfermamos de otras cosas. Por ejemplo, el Alzheimer lo previene y mejora la evolución. No existe medicamento que mejore la evolución clínica de un paciente con Alzheimer. Pero resulta que eso sí. Segunda, mejora la evolución y síntomas de enfermedades autoinmunes e hipersensibilidad, como la artritis reumatoide, así como el asma. O sea, está muy padre, o sea, y la verdad vale un chorro la pena. Ahora, eso es lo malo. ¿Cuáles son las limitantes? Es complicado aplicarlo por limitantes culturales. O sea, la verdad es bien mal visto como, hijito, ¿cómo es que no vas a comer por 4 días? Y, no, hombre, o sea, yo voy a la casa de mi suegrita y se caga, güey, porque, o sea, me ve como, Pavel, ¿cómo que tu última comida fue a las 4? Y ahí me acerca sus chilaquilitos y la chingada. Entonces, es complicado porque culturalmente se ve mal y es difícil hacerlo porque la gente no te va a ayudar. Yo lo hago y estoy bien contento. Le digo, llevo 5 meses ahorita haciéndolo sin parar. Esto es como, y lo otro es que la gente no lo hace porque luego se rinde. ¿Y por qué se rinde? Porque el primer mes pesa. A mí me tardó 2 semanas. O sea, no a todo el mundo le dura un mes. A mí me tardó solamente 2 semanas. Que tienes, por ejemplo, irritabilidad, hambre, que te concentras más como, puta madre, no he comido. Entonces, es complicado, ¿no? Entonces, pero tiene un chorro de beneficios, pues, o sea, ya pasan esas dos semanitas, el mes, no, hombre, o sea, te cambia la vida, pues. Es difícil lograr implementarlo, pero es una herramienta que se ha demostrado segura y en conjunto con una dieta y ejercicio es un potenciante muy, pero muy importante.
uno no se debe enfocar en la pérdida de peso, sino en los beneficios a largo plazo que tiene. O sea, yo no lo hago por bajar de peso, lo hago por los beneficios a largo plazo que está demostrado que funciona. Es una estrategia válida, segura y es una muy buena herramienta para complementar tu bienestar y tu salud. Ahora, básicamente les voy a platicar cuál es mi experiencia personal y bueno, me gustaba ahorita terminar con esto. Déjenme moverlo para acá para alcanzar a ver su cajita de preguntas. Voy a cerrar esto, pues también ya se acabó, ya no creo que se meta nadie, ¿no? Pero bueno, mi experiencia personal. Entonces, por ejemplo, yo prácticamente lo hago de lunes a sábado el ayuno intermitente. Por ejemplo, ahorita no lo he hecho, pero como sé que de todas maneras tengo un poquito más de beneficio, yo, por ejemplo, de lunes a sábado, o sea, 6 días de la semana hago esto. Yo empiezo a comer mi primera comida a las 12 p.m. Ahorita ya lo he recorrido, ahorita ya ceno como a las 3 o 4 p.m. A mí me gusta mucho esto y me gusta mucho porque, como les digo, yo soy la neta muy tragón y yo prefiero, por ejemplo, sentarme una vez a la cocina y comer un chorro, así me como mis huevitos, que mis sanduichitos, mis 2 colaciones, mi comida, prácticamente todo, de todo, de todo, de todo. Y al final, me siento como si hubiera ido a un buffet, pues, o sea, me siento muy satisfecho y yo prefiero sentirme muy satisfecho una vez y me da el mal del puerco menos, fíjate. Sí me da, es normal que te dé, o sea, normalmente me da como, porque es mucha comida, pues, pero sí te da, sí te da. Pero es mejor a que te dé una vez en el día, a las 4 de la tarde tomas una siestecita y todo el día ya no te paras, que para la cena, que para la comida, que para la, o sea, no es como que ya no, ya no me, y luego te voy a decir algo, es más difícil que rompas el ayuno cuando sabes, cuando mentalmente, o sea, más bien, es más difícil que rompas tu dieta si haces ayuno intermitente porque sabes que no quieres romper tu ayuno, porque cualquier cosa que aumente tu glucosa en sangre, prácticamente pues echaste a perder todo tu día, ¿no? Entonces, está muy padre porque sí tienes un poquito mejor apego a tu dieta de manera regular. Yo, por ejemplo, estoy transicionando a una dieta basada en plantas. Ahorita tengo ya como 3 semanas, ¿sí? Que ya básicamente mi ingesta de carnes y pollo durante el día, durante mis comidas ya la quité, todavía como huevo, todavía como un poco de leche y queso, pero propiamente, a pesar de que ya he reducido, son más verduras, más frutas y más leguminosas, obviamente ahí saco mi proteína, no me da sueño, me siento muy bien, o sea, entonces a lo que voy es que es muy saludable, de nuevo sí yo a las 4 p.m. me siento muy activo. Ya después de tomarme una siestecita de 10, 15 minutos, me encanta tomarme power naps. Me siento al tiro, o sea, 20 minutos me tomo un cafecito. Eso sí, ¿qué cosas puedes comer durante tu ayuno intermitente? Café. Obviamente tiene que ser negro. Puedes tomarte té verde, mucha agua, obviamente. Algunos creen que las bebidas industrializadas, como por ejemplo la Coca Cero, que las otras cosas sin azúcar, funcionan. Yo no lo hago otra vez por cuestiones personales y por salud, pero en teoría se puede. Yo no lo hago, pero como algunos estudios sí demuestran que hasta pueden romper el ayuno, el matcha se puede. No sé, Alex, no sé si tiene como valor energético. Si tiene valor energético, no se puede. Pero, ajá. Café sin azúcar, sí, Josué, sin azúcar. Entonces, yo la verdad, durante mis estudios, de hecho, bueno, todos los que han estado en los lives de estudio, que algunos por aquí han estado, sabrán que, por ejemplo, yo durante los lives de estudio no como nada, básicamente solamente estoy trabajando y estudio, trabajo y trabajo y trabajo y me siento muy bien. Después hago ejercicio y me siento al tiro. Entonces, llevo 5 meses, es mucho más práctico, económico en tiempo y a mí por lo menos me ha cambiado la vida. Yo me siento muy feliz y muy a gusto. Y bueno, la verdad, es una herramienta que funciona, que te ayuda a la pérdida de peso, a mejorar tu masa muscular, a muchas cosas más. La verdad, neurológicamente te sientes bien. Entonces, es lo que les vengo a platicar, que de mi experiencia personal, yo llevo 5 meses haciéndola y me siento muy, pero muy bien. Alex, por ejemplo, lleva un mes, se ha sentido muy bien. Y bueno, como tal, solamente recordándoles una última vez, recuerden que esto es parte de Fall Fit Challenge. Entonces, si alguien quiere pertenecer al programa de dieta y nutrición que estoy llevando, recuerden que la nutróloga Sara León es la que me está llevando ahorita mi alimentación. Entonces, para que por ahí, en caso de que necesiten, pues se pueden integrar inclusive al challenge, ¿no? Entonces, ¿alguna pregunta que tengan? Aparte de café sin azúcar, sí se puede café sin azúcar. ¿Cuánto café consumes durante tu ayuno? Muy buena pregunta. Entonces, normalmente durante el ayuno yo consumo de 3 a 4 tazas al día.
A veces dos, ¿no? Entonces, pero ojo, de todas maneras, ¿hasta cuántas tazas de café se considera seguro? El estudio más largo que se ha hecho de café en Europa, resulta que demostraron que hasta 25 tazas de café al día no elevan tu riesgo cardiovascular. Entonces, lo interesante es que, o sea, ojo, no porque puedas tomarte 24 tazas de café, te vas a tomar 24 tazas de café, ¿no? Entonces, más bien, tómate las que necesites, tómate 2, tómate 3, tómate 4, ¿sale? Ah, muy bien. Una persona con diabetes puede hacer ayuno intermitente, solamente necesitaría modificar los patrones, por ejemplo, depende porque si solamente está tomando metformina, sí podría, pero por ejemplo, si es una persona que ya necesita inyectarse insulina subcutánea, por ejemplo, ya tienes que cambiar un poquito los regímenes, porque si ves que, por ejemplo, en pacientes con insulina inyectada, por ejemplo, de manera postprandial, siempre después de una comida se ponen insulina a acción rápida, ¿no? Entonces, ahora sería más la argina, usarías también la insulina, pero pues sería más que nada cambiar los regímenes de insulina inyectada, ¿no? Se puede, pero lo tienes que asesorar con tu médico, ver los cambios y es muy despacito, ¿no? Pero preferencialmente, yo te recomiendo que si es una persona que se está inyectando insulina, mejor con dieta y ejercicio normal, baje hasta que solo utilice metformina. Y una vez que solo utiliza metformina, ahora sí, ya puedes solamente hacerlo el ayuno intermitente de manera más segura. Entonces, así te lo recomiendo. 20, David, Pavel, una disculpa, me tengo que ir. De nuevo, muchas gracias, David, a ti por acudir. Wendy, bebidas, si se puede tomar fuera del ayuno o es totalmente sin. No, no, puedes tomar agua de manera ilimitada. Tomas agua de manera ilimitada. Tomas café, tomas té. Esas son tus comidas ilimitadas. Pero ante las 4 horas te lo prometo que te sientes muy satisfecho. ¿Alguna otra pregunta? El ayuno intermitente se recomendaría en personas con gastritis, siendo que el café es de las pocas bebidas que nos rompen el ayuno. Bueno, ahí, por ejemplo, sería más recomendable utilizar el té verde, por ejemplo. Pero sí, inclusive, o sea, es de riesgo-beneficio, ¿no? Entonces, si tú no tienes problemas de úlcera péptica o alguna enfermedad así como muy fea, puedes tomarlo. Entonces, ¿se puede utilizar? Sí, pero obviamente, pues, ¿qué cosas mejoran los problemas de gastritis? No comas comidas grasosas y te lo prometo que si tú estás haciendo una buena dieta con una buena cantidad de fibra, buena cantidad de carbohidratos, buena cantidad de grasas no saturadas, no deberías tener tanto problemas de gastritis, ¿sale? Y en dado caso puedes tomar algún medicamento, ¿no? Pero sí podrá funcionar. No se recomienda el ayuno que estás en aumento de masa muscular. Así es. Jacqueline pregunta, ¿no se recomienda el ayuno intermitente en personas que están en aumento de masa muscular? No es que no se recomiende, no es tan, o sea, más bien, te voy a decir lo que pasa en el ayuno intermitente. No pierdes masa muscular magra. O sea que no es difícil que vayas a ganar porque, la verdad, siendo muy sinceros, para tú aumentar tu masa muscular ocupas un entorno muy, muy anabólico. O sea, con muchas comidas, con una ganancia calórica siempre. Por eso es que engorda un poquito cuando están haciendo esto de la ganancia muscular. Pero si pierdes grasa. Entonces, durante el ayuno intermitente, donde no pierdes masa muscular, pero sí pierdes grasa, por ejemplo, puede funcionar muy bien en esos periodos en los cuales los fisicoculturistas están en el corte de peso, por ejemplo. ¿Alguna otra más? Yo tengo 5 meses con ayuno intermitente combinado con ejercicio y bajé mi índice de masa corporal. ¡Let's go! Y gané algo de masa muscular. Muy bien, Jesús. Bueno, así como Jesús sabrán cómo hacerle. Aparte hay más trucos, ¿no? Por ejemplo, yo me suplemento con creatina, que también se ha demostrado que es muy segura y demás cosas. Entonces, pues bueno, ojalá les haya gustado mucho. ¿Recomendaría hacer ejercicio en ayuno o sería mejor como lo hace que el ejercicio hasta es? Mira, la verdad, si no estás haciendo ayuno intermitente, por ejemplo, yo cuando no hacía ayuno intermitente, yo prefería hacer ejercicio comido. O sea, yo, por ejemplo, es raro que yo me fuera a hacer ejercicio sin comer algo. Siempre comía algo durante el ejercicio. Ahorita que estoy haciendo ayuno intermitente es cuando ya estoy, para no romper el ayuno, lo hago en ayunas. Pero si no estás haciendo ayuno intermitente, no te recomiendo que hagas ayuno solamente para hacer ejercicio porque no está demostrado que bajes más de peso ni demás cosas porque lo más importante es el déficit calórico. Entonces, haz ayuno solamente, en ejercicio en ayuno solo si estás haciendo ayuno intermitente. Antes no. ¿Sale? ¿Alguna otra más? ¿O todo bien? Si no, muy bien.
Okidoki, pues bueno, niños, ojalá les haya gustado mucho este mini webinar. De nuevo, los invito a que sigan a la nutrióloga Sara León. Sube contenido muy bueno, y la verdad, nos conocemos de muchos, pero muchos años. Pues bueno, ya sin más preámbulos, ojalá les gustó la plática, les gustaría que hiciéramos webinars así, ¿sí? Qué bueno, oigan, también luego platicaremos en el futuro a ver si les interesaría de casualidad como hacer un challenge solamente de ayuno intermitente, ahora sí como que que lo hagamos entre todos, pero qué bueno, me da mucho gusto que les haya gustado. Mucho, mucho gusto. Entonces, bueno, entonces, ¿sí estarían interesados? Nomás para saber. Por ahí pues estamos haciendo un mini censo. Muy bien, okidoki. Pues bueno, muchas gracias. Cuídense mucho, los quiero y nos vemos en el siguiente video o plática. Adiós. Hasta el lunes. Bye, los quiero. Adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós.